con la siguiente demo. En el contenido de esta demo veremos cómo monitorizar lo que son identidades no humanas. En Entra-ID las llamamos World Identities, que pueden ser Service Principal o Managed Identities. En primer lugar veremos un workbook para monitorizar todas estas acciones y luego veremos una parte de detecciones y hunting queries para monitorizar estas identidades no humanas en Sentinel. Lo que estamos viendo es el repositorio de GitHub, ¿vale? Tendríamos que coger lo que es el código de este workbook o descargarlo en el JSON e importarlo en nuestro entorno de Sentinel, o también tenemos la opción de ir a la parte de Threat Hunting y tendríamos que buscar la parte de identidades no humanas, que es esta parte de aquí. Aquí lo que tenemos es la posibilidad de descargar, tenemos una plantilla RM, las reglas de analítica, la hunting queries. Si cogemos la plantilla RM podemos descargar, podemos importar todo de una vez. Aquí lo que nos indica cuál es la estructura del contenido que tenemos. En este caso tenemos una serie de reglas de analítica, tenemos una serie de hunting queries, ¿vale? que importaremos dentro de nuestro entorno. Como en anteriores detecciones que he publicado, como los Engine Logs, tenemos también lo que es la posibilidad de desplegar una watchlist para hacer exclusiones, ¿vale? Que también podemos utilizar en el workbook. En principio aquí tenemos todas las descripciones de qué hace cada una de las reglas, en el que podemos decidir si las importamos todas de una vez o importamos la YAML, por ejemplo, en ese Sentinel, ¿vale? Vamos a empezar por el workbook, ¿vale? Que es bastante interesante. Una vez que hemos importado el JSON a nuestro entorno, veremos algo así, donde nos va a decir los requisitos de lo que necesitamos para ver todo el workbook, qué tablas necesitamos tener ingestadas, y luego vemos la parte de requerimientos que necesitamos. Aquí podemos hacer un filtrado de qué queremos seleccionar, por ejemplo, ver los últimos 30 días de actividad. Si queremos hacer un filtrado específico para ver alguna VPN de algún usuario, el baseline que queremos que nos calcule, y luego aquí podemos hacer exclusiones, rangos de IPs, por ejemplo, para que nuestros rangos IP internos no los tenga en cuenta el workbook. Otra opción es usar la parte de watchlist, ¿vale? En este caso, si yo me voy a mi Sentinel, tengo aquí una serie de watchlists y en concreto está mirando esta de aquí. En la descripción del propio GitHub me viene que lo que básicamente hacemos es sincronizar con las Trusted Location de Entra-ID, ¿vale? Y aquí tendríamos todas estas Trusted Location para que el workbook, ¿vale? Podremos ver también las Lane Location. Básicamente, si no tenemos la watchlist, aquí lo que hacemos es, basado en los Engine Logs que se han utilizado, podemos hacer que haga una exclusión. Por ejemplo, vamos a excluir esta parte. Y luego ya podemos elegir también qué tipo de dispositivo queremos que excluya. Por si nos queremos enfocar solo en los que no son nuestros, pues si están registrados en Entra-ID, si son compliance, etcétera. Pues aquí podemos elegir. Vamos al contenido del workbook. Lo primero que vemos es un resumen ejecutivo de la postura de la Non-Human Identity, con las posibles amenazas que está viendo, cuántas identidades está monitorizando, etcétera. Luego vemos los KPIs, los Key Performance Indicators de los últimos 7 días, por ejemplo, para detectar los service principal fallidos, y me va indicando que las Managed Identities que tenemos, cuántas son externas, cuántos consent de permisos se han dado, cuántas aplicaciones tenemos nuevas, etcétera. Luego me dice los Top Critical Findings que ve, por ejemplo, la parte de Compromise, en el que me va indicando que el failure rate es muy alto. Puede ser que esta serie principal estén atacando o simplemente que hay algún error en esta serie principal. Por ejemplo, ¿qué acción se debería hacer? Pues desactivar o rotar.
en los credenciales. En Impossible Travel me está indicando que esta service principal se está usando desde diferentes localizaciones y parece que puede ser un ataque distribuido. Y luego en la parte de External Exposure me está indicando que se está accediendo desde IPs desde el exterior. Luego podemos ir viendo un gráfico de tendencia los últimos 30 días de la series principal y a las Managed Identities y me va indicando el posible riesgo que está habiendo. A nivel de performance ve pues las autenticaciones, el volumen de autenticaciones que ha tenido y compara esta semana con la anterior. Fallos también nos va indicando para ver un posible baseline y si es estable o no, igual en la parte de consent. Me dice cuáles son mis top 5 de series principales, ¿vale? En el que vamos viendo por el número de eventos que hay, el número de eventos fallidos y sobre todo importante el failure rate. Cuando es un 100%, pues o bien están atacándola o algo está fallando. Podemos ver el top 10 de IPs en riesgo, ¿vale? Me van sacando las posibles IPs en riesgo con un threat score que está viendo por el número de intentos fallidos, correctos y desde qué países y a cuántas apps está accediendo. Lo mismo para aplicaciones. Me va a ir indicando el nivel de riesgo que ve, la SPN, el risk score, los intentos fallidos, intentos correctos, desde cuántos países, etcétera. Si seguimos, nos vamos a la parte de overview. Y en el overview podemos ver estas SPNs y Managed Identity, cuántos SENGIs tienen, cuáles son correctos, cuántos Application Consent hay. Vemos un gráfico de tendencia de esta actividad para detectar posibles desviaciones. Luego vemos un overview de los SENGIs correctos o incorrectos de las Managed Identities y de los Series Principal y las operaciones, cuáles son el top de operaciones que se están haciendo dentro de mi entorno, ¿vale? Vemos cuáles son el top 10 de series principal activas, en el que veo el número de SENGIs correctos, incorrectos y a cuántos recursos está accediendo y cuáles y el failure rate, las Managed Identities, información similar. Luego vemos la serie principal que más errores están teniendo y aquí podemos ver el código de error importante para ver si están funcionando correctamente o nos están atacando esta serie principal, los permisos que se han dado sobre estas aplicaciones, aquí vemos, y luego ve las posibles desviaciones. Mira los últimos 7 días y te mira las posibles desviaciones que vemos. Si hay un incremento o decremento, me lo va a ir marcando tanto para las partes de Managed Identities como series principal, como vemos aquí en el gráfico. Lo mismo en un gráfico de tendencia, ¿vale? Para ver este baseline. Seguimos a la siguiente pestaña de la parte de OAuth and Governance, en el que vemos la parte de consent de aplicaciones, en el que vemos el nombre de la operación, lo que es el consent que se ha dado, a qué aplicación, cuál es el target, cuál es la app en target, el número de consent de permisos que se han dado, y aquí nos dicen los usuarios que lo han ido haciendo. Si hay alguna que sea high risk, ¿vale? Esto tiene una query que correla esta información para ver si alguno de los permisos que se han dado son high risk. Luego mira la parte de patrones, ¿vale? Aquí vemos la aplicación, el usuario y vemos el número, los objetos, cuántas veces ha accedido, a cuántos ficheros y sobre todo las acciones que ha ido haciendo. Se ha accedido a ficheros, se ha descargado, etcétera. Vemos toda esa información. Luego vemos en la parte de Permissions Analysis el nombre de la aplicación y los permisos que se han ido dando, ¿vale? Para ver si aquí vemos el número de permisos que se han ido dando y sobre todo en risk level me va a decir cuáles, si son critical, pues puede ser o que hay un número muy alto de permisos o es un permiso con privilegios elevados.
Vemos también las nuevas aplicaciones que se han ido registrando dentro del entorno. Importante para la parte de governance es aplicaciones que no están usándose a menudo. Por ejemplo, si vamos a la última columna, lo que vemos es las días que están de inactivas, ¿vale? Entonces podemos ver la series principal, cómo ha sido generada, si ha sido generada pues por un usuario, por una managed identity, etcétera. Entonces estas service principal que son inactivas, o bien habría que desactivarlas o bien quitarles los permisos, sobre todo elevados. En user status lo mismo, podemos ver si nunca se han usado o desde hace cuánto tiempo no se usa esta aplicación, ¿vale? Para eliminarla si lleva bastante tiempo, porque no debería, por ejemplo, las aplicaciones que ya más abajo en el Created Time, que llevan desde mayo y nunca se han usado, posiblemente es una candidata a eliminar. Importantes son las multitenant. Estas que vemos aquí, ¿por qué son importantes? Porque no podemos aplicar políticas de conditional access y habría que revisarlas, ¿vale? A estas World Identities. Luego vemos aquí la parte de los permisos. Por ejemplo, esta aplicación se le ha dado 20 permisos. La Microsoft Graph puede ser normal, ¿vale? Pero es importante ver qué aplicaciones se le han dado más permisos a nivel de API, ¿vale? Vemos también pues otras aquí por categoría, las aplicaciones que se van a aspirar credenciales y las que han hecho cambios de credenciales. Aquí vemos las aplicaciones que han podido hacer cambios de credenciales. Si subimos arriba, ya vemos más información a nivel de SPNs, en el que vemos la actividad de signing, cuántas son success, incorrectas, el número de recursos que ha accedido, a qué recursos, desde cuántas IPs, y al final de todo me dice el failure rate, que es donde me tengo que concentrar. Cambios a nivel de SPNs, también podemos ver qué cambios se han ido haciendo, el top de cambios y quién la ha modificado, sobre todo también interesante, a qué recursos están accediendo este top de SPNs, en el que vemos cuántas veces, a qué aplicación, desde qué IPs, etcétera. Y aquí vemos el indicador de riesgo, si se accede desde múltiples IPs, si hay un volumen muy alto de accesos, etcétera, me lo dice en la columna de Risk Indicator. Series principal que se están accediendo desde nuevas IPs, también puede ser interesante revisarlas, porque vamos a ver la IP y el país y a qué recurso se ha accedido, el gráfico de tendencia, luego la series principal, a qué usuario está asociada, ¿vale? Vemos aquí la columna en la que me va a ir indicando toda esa información. Los usuarios que acceden a más service principal, podemos ir viendo la identidad del usuario, a cuántas SPNs accede, y aquí me indica pues todo el listado y las operaciones que está haciendo. Podemos ver también una columna con la SPN y quién es el owner de esa SPN y las operaciones que hace, y los non-interactive signings que están haciendo pues estas SPN con todos los datos. Luego, por método de autenticación, pues vemos, por ejemplo, si usan certificados, client secret, si es una federada, etcétera. Podemos ver también el top de recursos a los que se está accediendo. Y luego, a nivel de non-interactive, podemos ver las SPNs que más volumen están teniendo. Aquí me lo va indicando todo. Lo mismo, sin entrar en detalle, sería para la columna de Manage Identities con similar información en el que vamos viendo todo ese detalle. Podemos ir también a la parte de Botnet Detection, en el que podríamos ver las direcciones IP que más están usando, el número de intentos que están teniendo, cuántos son fallidos y sobre qué SPNs. Aquí me dice, por ejemplo, los spikes de autenticación, por ejemplo, porque están teniendo demasiados eventos por minuto, donde vemos toda esta información. ¿Vale? Luego podemos ver la parte de threat scoring, por ejemplo, de las IPs,
que podemos ver por el número de eventos y sobre todo si son fallidos. Nos podemos ir a la parte de Threat Investigation también, donde podemos ver una parte de postura de cuántas series principal tenemos, número por ejemplo, de fail syncing, los permisos que se han ido dando para las managed identities igual, y la parte de cambio de credenciales. Podemos ver por tácticas o técnicas de Mitre. Aquí me va indicando pues todos estos permisos que se han ido dando, a qué táctica y técnica corresponde. Actividades sospechosas con IP sospechosas, aquí vamos viendo las SPNs, los signs que vemos, correctos e incorrectos, desde qué países se está pudiendo acceder, desde qué IPs, y al final del todo vemos los recursos y los indicadores, ¿vale? Por ejemplo, si se está haciendo desde múltiples IPs, está teniendo demasiados fallos, etcétera. Luego vemos aquí posibles consent que se han dado que puedan ser maliciosos. Vemos aquí el usuario, desde qué IP lo ha hecho, con qué aplicación, y al final de todo me dice si es sospechosa o no, y los permisos que se han ido dando. Aplicaciones con actividad sospechosa sobre correo electrónico, Exchange Online, pues esta puede ser normal, ¿vale? Pero si aparece otra aplicación con ese tipo de permisos sería conveniente revisarla. Impossible Travel Detective, pues podemos ver de dónde se están usando estas SPNs o dónde nos están pudiendo atacar dentro del entorno. Vemos aquí la parte de actividad por cada uno de los países, actividades de países nuevos también, me va indicando pues toda la información, número de eventos, etcétera. Y luego vemos, por ejemplo, si estamos aplicando a la serie principal políticas de conditional access, si se están bloqueando o no. Aquí vemos toda esta información. Y luego la parte de conditional access, cómo la estamos aplicando, si no aplica, si está fallando, si es correcta, si la tenemos en modo report, y aquí nos dice pues toda esta información. Series principal que no están usando políticas de conditional access actualmente, cuántas están bloqueando, ¿vale? Cuando vemos un spike muy alto, pues puede ser de que han tenido algún problema o están atacando esa política de conditional access. Si seguimos, podemos desplegar los puntos suspensivos y vemos las acciones de remediación que se han ido haciendo, ¿vale? Aquí podemos elegir, por ejemplo, un usuario, y cuando pinchamos sobre uno de ellos, por ejemplo este de aquí, Critical, vemos aquí que tenemos diferentes opciones: desactivar la cuenta del usuario, forzar el reseteo de la contraseña, revocar las sesiones o hacer todo, bloquear un sign-in, lo que quiera. Entonces, si yo lo vengo aquí, lo que hace es que llamo a la API y puedo hacer esta opción para que lo desactive. Puedo hacer esto a nivel de usuario, puedo hacerlo también a nivel de una IP, porque veo una IP que está haciendo una actividad, pues la puedo decir añádemela al threat intel o bloquealo en conditional access. Si seguimos, ya nos queda menos en la parte de workbook. Vamos a la parte de geolocalización para ver desde dónde nos están accediendo nuestra service principal. Vemos un mapa interactivo aquí donde vemos toda la información, desde las IPs que tengo, desde el número de eventos, correctos, incorrectos, identidades, etcétera. Y aquí me dice pues si son trusted o no son trusted. Vemos un mapa de la actividad, de donde están pudiendo acceder. Pinchando podemos ver todo el detalle de esta información. Países, luego vamos viendo igual por cada uno de los países toda esta información, un gráfico de tendencia, etcétera. Ahora nos vamos a la parte de Forensic, y aquí en Forensic lo que podemos ver es información, por ejemplo, hacer un filtrado por un usuario. Aquí me va indicando el usuario y abajo vemos
un poco más de información sobre este usuario, ¿vale? En el que vemos el total de sign que ha hecho, correctos, incorrectos, el failure rate, si aplica políticas de MFA, desde cuántos países, accesos a aplicaciones, eventos en riesgo, desde qué países IPs, etcétera. Vemos toda la información de este usuario, vemos la actividad, desde qué distribución, y vemos también los detalles de SignIn, en el que podemos ver pues información específica como una especie de timeline con más si queremos investigar el usuario. Para la IP sería algo similar, pinchamos en la IP y nos va a decir pues la información que vea de la posible IP, desde por ejemplo desde dónde se están accediendo o que está accediendo esta IP, ¿vale? Aquí vemos toda la información de los intentos, el gráfico de tendencia, puedo hacer una investigación a nivel de una serie principal y también aquí veremos el detalle de esa serie principal, similar a lo que hemos visto antes, el timeline con toda la información de esta serie principal. Y para la Manage Identity, pues similar, podemos elegir una y me iría dando pues el detalle de esta Manage Identity. Y ya por último la parte de baseline y exclusiones, pues por ejemplo si hemos hecho alguna exclusión aquí me va a ir indicando pues toda esta información de lo que ha podido excluir o no. Nos vamos a ir a la parte ahora de detecciones. ¿Vale? Si yo me voy a Sentinel, nos vamos a ir a la parte de Analytics. Aquí en Analytics, si filtro por Wallet Identities, aquí lo que voy a ver, vamos a desplegar un poquito para ver más información. Lo hacemos un poquito más grande para que se pueda ver bien el vídeo. Entonces aquí en Wallet Identities vemos las reglas de analítica que tengo en mi repositorio de GitHub, en el que vemos que en estas están activadas, tácticas de Mitre, técnicas, y vemos pues todas estas casos de uso que podemos ir viendo. Como siempre recomiendo activarlas poco a poco, no activar todas de una vez, y habrá que optimizarlas dentro del entorno. Si nos vamos a la parte de Hunting, exactamente igual, nos vamos a Queries y aquí si filtro por WI-, lo que vamos a ver son los casos de uso. Pinchando vemos pues la KQL que está generando, podríamos ejecutar todas y ver el resultado dentro de mi entorno. Entonces aquí tenemos una serie de queries de hunting que incluso veis que correla con otras fuentes como Cloud App Events, y vemos pues toda esa información como por ejemplo cuando tenemos series principal que no se han usado, series principal que están inactivas en 90 días, pues podemos ver toda esta información. Y esto sería todo, y espero que os haya gustado como la opción de cómo monitorizar en Sentinel las identidades no humanas.